¿vale? ¿Qué me piden básicamente acá? Me dan algo muy importante que es esto. Una hora son 60 minutos. Eso es fijo, ¿cierto? Eso es ley. Por ejemplo, nadie va a llegar y me va a decir, oye, una hora no son 60 minutos, sino que son media hora o 30 minutos. No, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tenemos que considerar un valor que es constante, que son los 60, ¿vale? Ahora, ¿qué me piden calcular? Horas, ¿cierto? El total de las horas es lo que me piden calcular. ¿Y cuál vendría siendo solamente la entrada para este ejercicio? Los 130 minutos. Bien, por lo tanto, ¿qué voy a tener que hacer en realidad acá? Vamos a tener que multiplicar por 60, vamos a tener que dividir por 60, dividir, ¿cierto? Por lo tanto, eso es lo esencial, ¿vale? Entonces vamos a dar la solución también acá, aquí. Bien, voy a agrandar un poquito esto. Por ahí. Ahí. Bien. Vamos a dar la solución. Ahí. Bien. Vamos a dar la solución, vamos a tener la fase que se llama EP, ¿cierto? Que es entender el problema. Y principalmente acá, recuerden que lo primero que tenemos que especificar es la entrada de datos, ¿verdad? Ahora, la entrada y la salida, por una parte. Ahora, la entrada, recuerden que para nosotros la entrada vendría siendo en este caso, ustedes pueden definir ahí cómo le pueden llamar, pero por ejemplo yo le voy a llamar ahí minutos. Que eso me están diciendo en el problema. ¿Y los minutos cuántos son? 130 minutos, ¿vale? Ahora, por otra parte, en la salida lo que me piden es el total de horas, ¿cierto? Que tengo que calcular. Por lo tanto, en la salida o en la información, lo único que vamos a tener que definir ahí son horas, ¿vale? Ahora, alguien podría haber colocado aquí la regla que podría haber sido una hora son 60 minutos. También es válido. Si alguien lo hizo así y lo analizó así, también es permitido, ¿vale? Pero después tienen que considerar que ese valor va a ser constante, ¿vale? Entonces esa es la primera fase, que sería EP, entrada minutos, salida horas, ¿vale? Ahora, en IP, que en este caso, en IP lo que hay que hacer es resolver el problema o el ejercicio. Lo único que tenemos que hacer acá, ¿verdad? Si yo multiplico me va a dar una cifra muy alta, ¿cierto? Es como un poco de lógica también acá. Básicamente 130 minutos son más o menos 2 horas y algo, ¿cierto? Entonces en IP lo único que uno tendría que haber hecho era dividir, ¿cierto? O simplemente con un slash, los 130 en los 60, ¿cierto? Y eso me da 2,1, ¿cierto? Y algo. Ese valor que nosotros calculamos ahí vendría siendo lo que estamos buscando, ¿cierto? Que corresponden a las horas. En RP, que por lo general a algunos les cuesta esta parte de acá, ¿cierto? El RP, pasar esa información de aquí a acá. Recuerden que en el RP lo único que nosotros vamos a tener que hacer acá es considerar los datos que yo identifiqué de la entrada y también los datos que identificamos como salida, ¿vale? Por ejemplo, en este caso de acá, ¿cierto? Como tengo que calcular las horas, entonces esa misma variable tenemos que definirla acá. Horas, ¿vale? Igual, ¿vale? Y acá tenemos que utilizar la solución matemática que habíamos hecho. 130 partido por 60, pero 130, ¿qué es lo que vendría haciendo? Los minutos. Ahí, todo eso partido por 60. Entonces, ahí el valor es fijo. O si alguien lo identificó como valor constante 60, también lo podría utilizar. ¿Bien? Pero debiera ser un valor fijo. Y en el MA, que muchos en el MA lo pueden confundir con el IP. Pero en el MA, ¿qué es lo que sucede aquí? El MA, básicamente lo que me va a servir a mí, o para qué me va a servir a nosotros, a ustedes, es para poder comprobar que la fórmula esté correcta. Por ejemplo, pasa a veces que uno aquí en la entrada define minutos, pero después la fórmula le da lata a escribir minutos y pone M, ¿vale? Entonces aquí uno básicamente lo que hace es corroborar que ese dato de aquí coincida con ese de acá y este dato de acá, ¿cierto? Coincida con lo que yo había definido en la salida. Entonces básicamente el MA es simplemente horas igual a minutos, y voy a mirar acá si es que el nombre que nosotros colocamos aquí está acá en el presente. Si no está presente, entonces la fórmula está mala, ¿vale?
Entonces, si a alguien le gusta abreviar, primero define un nombre y después lo abrevia, no les va a servir, ¿vale? Entonces eso es muy importante a la hora de trabajar. Entonces aquí simplemente, obviamente, es lo mismo que el IP, pero vuelvo a insistir acá. La idea es corroborar que esa información esté también aquí. ¿Bien? Entonces, vendría siendo la solución para este ejercicio, ¿vale? Entonces, la idea es que primero, a lo mejor no hacer primero el ejercicio matemáticamente hablando y después analizarlo por polio también puede ser una estrategia. ¿Bien? Pero eso es básicamente en relación a ese ejercicio. Entonces, vuelvo a insistir, alguien si identificó el valor hora, 60, como dato, también es válido. ¿Bien? Pero una solución podría ser esa que está ahí. ¿Bien? ¿Y por qué no se considera en este caso la solución? En la solución como variable, porque es una ley, ¿cierto? Los 60 minutos siempre van a ser así. ¿Bien? Ejercicio 2. Vamos a revisar el ejercicio 2. Este ejercicio, en realidad, básicamente dentro de lo que dice el IP, dice buscar una fórmula. Y básicamente, en este ejercicio, lo único que había que hacer era, si ya me sabía la fórmula, se aplicaba, ¿bien? Pero en este caso, si la fórmula, en este caso ustedes si no la conocen, el objetivo de ustedes era buscarla en Google, fórmulas de área y perímetro rectángulo. Y ahí les va a aparecer una fórmula, nada más. Y esa fórmula, que es una ley también, se aplica en el RP, ¿vale? Por ejemplo, lo vamos a hacer acá. Entonces, esto es muy sencillo porque acá en el EP, en este caso, dentro de los datos de entrada, ¿cuáles serían los datos de entrada aquí? El alto y el largo, ¿cierto? Por lo tanto, en la entrada, o en la entrada, ¿cierto? Tendríamos el alto y el largo, ¿vale? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo calcular dos cosas, el área y el perímetro. Por lo tanto, aquí, en la salida, área y perímetro. Recuerden que acá ustedes pueden definir los nombres que ustedes estimen convenientes. A lo mejor en el área algunos le pusieron A y en el perímetro algunos le pusieron P, ¿vale? Pero si esos nombres ustedes los definieron, después en el RP tienen que coincidir. Eso tiene que quedar clarito. ¿Bien? En el IP lo único que había que hacer acá era buscar la fórmula. ¿Vale? Era buscar una fórmula. Y esa fórmula, básicamente, el área, a lo mejor ustedes la pudieron haber buscado así, ¿cierto? Área es igual a A por B. Y el perímetro podría haber sido 2A más 2B, ¿cierto? En donde A podría haber sido el alto y B podría haber sido el largo, ¿cierto? Entonces, básicamente esa fórmula que ustedes a lo mejor pudieron haber encontrado, en el RP la adaptan a sus datos de entrada, ¿vale? Por lo tanto acá, ¿bien? Por lo tanto acá tendrían que poner lo siguiente. Ahí. Tendríamos que poner entonces área igual a A por B, alto por largo, acá. Y perímetro, no puedo poner P, porque acá en la salida yo puse que era perímetro la salida, ¿bien? Tendría que ser aquí entonces perímetro igual a 2 por alto más 2 por largo. Entonces, fíjense que a lo mejor ustedes en matemática, ustedes hablan de 2A y 2B, ¿verdad? Pero cuando uno pasa después acá, tiene que verificar o tiene que colocar el operador que existe. ¿Bien? Entonces, en programación, si yo pongo 2A o 2 alto, me va a dar un error. ¿Bien? Entonces, tiene que estar entre medio el operador, ¿vale? Entonces, esa era la solución para ese ejercicio. Es simplemente buscar esa fórmula y posteriormente adaptarla en relación a los datos de entrada que nosotros habíamos definido. ¿Bien? Entonces, el MA en este caso no es necesario verificar porque en realidad tenemos que considerar eso, que esos datos coincidan acá. ¿Vale? Entonces, el área daba en este caso, creo que daba 300, ¿cierto? Y el perímetro 80. ¿Bien? Para que ahí lo puedan corroborar después. ¿Bien?
de esa manera. A lo mejor en este ejercicio algunos quedaron pegados en el cálculo del porcentaje. Bien, y para el cálculo del porcentaje, cuando me piden el cálculo de porcentaje, en realidad acá lo que hay que hacer, ¿verdad? Me están pidiendo todo lo contrario, ¿cierto? Me están pidiendo calcular cuánto fue el porcentaje. Por lo tanto, para este ejercicio, el cálculo de porcentajes, bien, el cálculo de porcentajes para este ejercicio, primero lo vamos a resolver matemáticamente, bien, porque eso es muy importante. Por ejemplo, me dicen lo siguiente acá: si un producto valía 20.000 pesos, pagué por él 14.000. Me dicen, ¿cuál es el porcentaje de descuento que se aplicó? ¿Vale? Entonces vamos a resolverlo matemáticamente. Hay dos formas de hacer este ejercicio. Bien. Primero, me piden ¿qué cosa? El pago original, ¿cierto? Lo vamos a analizar primero matemáticamente. Pago original, ¿cuánto vale eso? 20.000, ¿cierto? Y básicamente, ¿cuál es el precio final? Los 14.000, ¿cierto? Eso es lo que yo pagué finalmente. Entonces, pago final o precio final, como le quieran llamar ahí, que son los 14.000. ¿Podría sacar cuánto me descontaron o no? ¿Cuánto fue en plata lo que me descontaron? 6.000, ¿cierto? Entonces, mi descuento, ¿cuánto fue? 6.000. ¿Qué tuve que hacer? ¿Qué operación tuve que hacer aquí para poder llegar a los 6.000? Restar, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿qué me están pidiendo? ¿Me están pidiendo el porcentaje del pago final? No, ¿cierto? Me están pidiendo el porcentaje del descuento. Entonces esa es la información inicial que tenemos que trabajar siempre. Para cualquier tipo de ejercicio, siempre me van a pedir a lo mejor el porcentaje de algo. Entonces, a nosotros siempre nos van a dar dos valores, pero dependiendo del problema, a lo mejor tenemos que sacar un tercer valor. ¿Bien? Ahora, ¿cuál sería una posible solución de esto? La típica regla acá, ¿cierto? Que sería la siguiente. Si 20.000 es el precio original, ¿cuánto equivale eso? Al 100%, ¿cierto? Ahora, ¿qué tendría que calcular acá? ¿Los 6.000 o los 14.000? ¿Los 14? Ya, hagamos los 14 primero. ¿Eso a cuánto corresponde? No sé, ¿cierto? A X. Entonces, para este tipo de ejercicio, hacemos el producto cruzado que se llama, ¿cierto? En donde X, ¿cómo va a ser? Va a ser igual a 14.000 por 100, y todo eso partido por 20.000. ¿Cuánto me da eso? ¿Seguros? Esto me da 70. Ojo, estoy calculando el 14. ¿Vale? ¿Alguien dijo 14 ya? Pongamos el 14. Pero si alguien trabajó así y le dio 70, lo que calculó que fue el porcentaje de pago final. ¿Bien? Ahora, otra solución, porque claro, aquí le dio 70, ¿cierto? ¿Qué debería hacer después el que trabajó aquí? Hacer una resta, ¿cierto? Poner 100 menos el porcentaje. ¿Bien? Ahora, otra solución es así, miren. Si 20.000, lo voy a hacer acá. Si 20.000 equivale al 100%, ¿qué me están preguntando? El descuento. Ah, entonces yo necesito saber el porcentaje del descuento. Entonces 6.000 quiero saber cuánto es lo que vale. ¿Vale? Entonces ahí hacemos el producto cruzado, que sería 6.000 por 100, y todo eso partido en 20.000. ¿Y cuánto daría eso? Eso daría 30, correcto. ¿Vale? Las dos soluciones son válidas. ¿Vale? Las dos soluciones son válidas. Esta solución es válida, pero ¿cuándo va a ser válida? Cuando me pregunten el porcentaje que pagué. ¿Vale? Y la solución también válida en este caso cuando me piden el porcentaje de descuento. ¿Bien? Lo que yo aconsejo, si les cuesta llegar al RP o al IP en este caso, o a la metodología de Paul ya en general,
Después, lo único que tienen que hacer es contar cómo lo hicieron, con palabras. Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que hicimos? Identificamos los datos. 20.000 y 14.000, ¿cierto? Segundo, ¿qué fue lo que hicimos? Calculamos el descuento, ¿sí o no? Y tercero, aplicamos la regla de 3, que sería esto. Lo que yo aconsejo siempre es dejarlo expresado así, porque así después para llegar al RP va a ser mucho más fácil decir qué es lo que era 6.000, qué es lo que era 20.000, ¿vale? Y qué es lo que era 100. Si no están mis datos, entonces 100 vendría siendo un valor que es constante, ¿vale? Por lo tanto, eso. Ahora, vamos a hacer la metodología entonces de Polya, ¿bien? Trabajando esta idea que vemos acá, ¿bien? Entonces, con esta idea, nosotros vamos a trabajar. Entonces, en resumidas cuentas, una solución podría ser esta que está aquí, ¿vale? Todo ese análisis más eso, ¿vale? Y la otra solución podría haber sido esta, miren. Esa solución de ahí, ¿bien? Esa solución de aquí, más esto, pero aparte la persona que lo hizo así, tendría que haber hecho esto después. Eso. ¿Vale? Por eso es muy importante leer bien el problema. ¿Qué es lo que voy a calcular? ¿Vale? Entonces, de esa manera. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, siempre que me pidan un porcentaje, vamos a tener que hacer ese análisis. ¿Vale? Entonces, esta es la solución matemática. Ahora lo vamos a resolver por la metodología de Polya. ¿Bien? Entonces, vamos a elegir esta solución. Como me pidían el descuento, paso 1 fue restar para sacar el descuento y paso 2 fue aplicar la regla de 3. Y aquí ya tenemos lista la fórmula. No es que se aprendan las fórmulas de memoria. Matemáticamente ustedes la pueden deducir. ¿Vale? Entonces, eso. Por lo tanto, lo que vamos a hacer acá, a continuación, vamos a analizarlo por Polya. ¿Bien? Entonces, ¿sí? ¿Es necesario definir como dato de entrada una constante? No, no es necesario. ¿Vale? Más adelante vamos a ver que tú puedes especificar el número directo o lo puedes guardar en una variable. ¿Bien? Pero no significa que tú lo ingreses por teclado. ¿Bien? Eso. Básicamente lo que uno define en la entrada es lo que va a ingresar por teclado a futuro. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a hacer este ejercicio. EP entonces. ¿Cuáles son los datos que me entrega el problema? S y S, ¿cierto? Los 20.000 y los 14.000. Por lo tanto, acá muchos cometen el error también de colocar ahí el descuento. Pero el descuento básicamente se calcula. ¿Bien? Acá miren. Entrada. La entrada en este caso entonces sería precio original, le vamos a llamar así, y el otro se va a llamar precio final, ¿vale? La salida, que eso es muy importante. ¿Qué me están pidiendo aquí entonces? Porcentaje de descuento, ¿vale? Yo le voy a poner P-desk para no que quede tan larga la fórmula. ¿Bien? Ahí está. Muchos aquí en la salida confunden la palabra descuento. Para nosotros descuento es un valor numérico, ¿vale? Siempre que me pregunten porcentaje o que me hablen del porcentaje de descuento, siempre ponerle el porcentaje. O P-desk o por-desk. ¿Bien? Así. Ahora, esa es la entrada. Analicemos el IP, lo voy a hacer aquí abajito. El IP. Entonces el IP, primero, ¿qué vamos a tener que hacer? Contamos lo que habíamos hecho previamente. Sacamos los 20.000, ¿cierto? Menos los 14.000. ¿Y eso cuánto me da? 6.000. ¿Bien? Esa es la primera etapa, ¿verdad? Y la segunda etapa, que es los 20.000, que equivalen al 100%, y los 6.000, que equivalen a X. Y despejo X. Me quedarían 6.000 por 100. Y todo eso partido por 20.000. ¿Bien? Ese vendría siendo el IP. ¿No? Podrían ustedes ahí después sacar el valor final, ¿cierto? ¿Que cuánto me va a dar eso? 30. ¿Verdad?
Ahora, en el RP, básicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente, miren. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Calculamos eso. Le podemos llamar el nombre que queramos. Por ejemplo, yo le puedo poner una D de descuento. O simplemente coloco la palabra descuento. ¿Vale? ¿Y a cuánto equivale eso? ¿Qué es lo que hice? Resté. 20.000. ¿Qué es lo que era 20.000? Precio original. Aquí no puedo abreviar. ¿Bien? Aquí tengo que colocar el nombre correcto. Precio original. Menos el precio final, ¿cierto? Ahí está. Entonces ahí tenemos listo la fórmula. La primera fórmula, el primer paso que vendría siendo el del IP. ¿Vale? Y el segundo paso, no podemos hacer esto, ¿cierto? Esto es matemática, eso de ahí. Tenemos que llegar a esa expresión. Ahora, X, para mí, ¿qué vendría siendo X? Una variable, ¿cierto? Pero ¿cómo tendríamos que ponerle a esa X? PDESC, porque eso es lo que vamos a calcular, ¿cierto? Entonces ahí le ponemos P-desc y ahí reemplazamos. ¿Qué es lo que eran los 6.000 para mí? La D. Entonces pongo aquí D. 100, ¿están mis datos? No. Por lo tanto, ese 100 lo pongo directo. ¿Vale? Y los 20.000, ¿qué vendrían siendo? Precio original. Entonces, aquí, partido por precio original. Y ahí ya tenemos lista la fórmula. ¿Bien? Entonces, se me olvidó aquí notar, este eran 20.000, ¿cierto? Y este era 14.000. Y en el MA, lo único que vamos a tener que hacer aquí es corroborar. De precio original, ¿lo tengo aquí? Sí. Ah, estoy bien. Pongo 20.000 entonces. Menos. Precio final, ¿lo tengo en mis datos de entrada? Sí. Estamos bien. ¿Cuánto me da eso? 6.000. D vale 6.000. Memoria, ¿cierto? Luego, PDEX. Voy a calcular, ese es mi último paso. PDEX, ¿está aquí en la salida? Sí. Entonces, PDEX. D, ¿lo tengo acá? No, pero lo tengo aquí internamente, ¿cierto? Está calculándose. Está bien. Que serían, perdón, serían 6.000. Por 100. Y todo eso partido por el precio original. ¿Lo tengo acá? Sí. 20.000. Ahí está. Entonces ahí estamos llegando a la misma expresión. Y eso me da 30. ¿Vale? Entonces ahí ya tenemos otro análisis, ¿verdad? Con un ejercicio distinto. Si es que más adelante la otra guía aparece en ese tipo de ejercicio, ustedes lo pueden ir trabajando también. ¿Vale? Pero eso es básicamente lo que uno debiera ir trabajando y debiera ir procesando. Bien. El D y el E los vamos a ir trabajando también. Se puede entrar a confundir en el D, pero la idea es que veamos un poquito la lógica de eso. Bien. La idea es poder terminar esos ejercicios de Polya. Me interesa que se practiquen harto, por eso que quede registrado todas las soluciones sería una buena alternativa para que ustedes vayan recordando un poco los pasos a seguir. Bien. Entonces ahí tenemos los 4 pasos de este ejercicio. Bien. Bien. Vamos a analizar el ejercicio 3 después. Bien. El ejercicio 3 tiene que ver con lo siguiente. El ejercicio 3, ¿qué es lo que dice? Dice, lo voy a cambiar un poquito. Dice, si llevo 4 productos que cuestan 12.000 pesos cada uno, ¿cierto? Llevo 4 productos, valen 12.000 pesos. Dice, ¿cuánto pago? Algo así. Entonces, es como fácil, ¿cierto? Si llevo 4 y valen 12.000 cada uno, y todos valen lo mismo, en realidad a eso quiere llegar, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar, ¿cierto? Entonces, hay ejercicios que son fáciles, que simplemente aplicamos, tenemos que identificar la entrada, la salida, y básicamente después armar la instrucción. Como sabemos lo que hay que hacer y es rápido, podemos escribir con palabras en el IP lo que tengo que hacer, porque en realidad hay algo que es conocido por ustedes, ¿bien? Pero a veces cuando pasa, o nos enfrentamos a ejercicios como estos, ¿verdad? Ahí hay que empezar a tejer las soluciones posibles, ¿vale? Para este tipo de ejercicio que es un poco más complicado, ¿bien?
tengan garantizado que sí o sí en la prueba va a haber uno de porcentaje, ¿cierto? O sea, uno de porcentaje a lo mejor como este, o puede ser como el otro, 20% de descuento, o ganancia, etc. ¿Vale? Entonces eso es muy importante que lo vayan practicando, ¿bien? ¿Qué otra cosa? Entonces, hay ejercicios que, como les comentaba, son fáciles de hacer, y hay otros ejercicios que son básicamente más sencillos de trabajar, ¿bien? Entonces vamos a trabajar igual, vamos a dar la solución del cuarto ejercicio para que en realidad veamos que hay ejercicios que son directos, son rápidos, ¿bien? Entonces vamos a... Borro esta solución, total después queda grabado. Y vamos a ver, miren, si llevo 4 productos que cuestan todos 12.000 pesos, ¿cuánto debo pagar por los 4 productos? Multiplicación, dijeron ustedes, ¿cierto? Entonces vamos a revisar acá, miren, EP, entrada. ¿Qué datos hay? Ese 4, ¿cómo le podríamos llamar? Productos, sí, puede ser. O cantidad, ¿cierto? También puede ser. Entonces podría ser productos o cantidad que equivale a 4, ¿cierto? Y por otra parte, el valor de cada producto. Se asume que todos valen igual, ¿cierto? Entonces, ¿y el valor del producto? O el precio del producto, como ustedes le quieran llamar, ¿que vale cuánto? 12.000, ¿vale? Ahora, en la salida, ¿qué me están pidiendo? ¿Cuánto pago? Le podríamos poner pago, o precio final, o total a pagar, ¿cierto? Cantidad a pagar, etc. IP. ¿Qué tendríamos que hacer en el IP entonces? Multiplicar, ¿cierto? 4 por 12.000 y eso me da 48.000, ¿cierto? Listo. Es un problema conocido. Entonces, ¿qué teníamos que hacer en el RP después? En el RP tiene que estar presente esa variable y esa variable, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que tengo que calcular el pago? Es un proceso solamente, no son varios pasos. El ejercicio lo hicimos en un paso, ¿verdad? Por lo tanto, si el ejercicio se hace en un paso, entonces la salida va directamente aquí, en el RP. Pago, igual, no se les puede olvidar esa expresión. ¿Bien? ¿Y cómo multiplicamos? El 4, ¿qué es lo que era? Productos por el valor, ¿cierto? Ahí está. Y en el MA simplemente verificamos, ¿cierto? Pago. ¿Tengo ese dato en mi entrada? Sí, es un 4. ¿Tengo ese dato en mi entrada? Sí, 12.000. Y eso me va a dar 48.000. Entonces, a veces pasa lo siguiente. Se desconcentran o por querer terminar rápido, a lo mejor aquí le pusieron valor, pero después acá ponen precio. Producto por precio. Entonces ahí también hay inconsistencia en los datos. ¿Bien? Pero si se fijan, si van repitiendo esto con algunos ejercicios o repitiendo las guías de ejercicios también, pueden ir trabajándolo de esa forma. ¿Bien? O sea, la idea aquí es poder practicar lo que más puedan. ¿Bien? De esa forma. Entonces este ejercicio, si se fijan, era un ejercicio rápido, fácil de hacer, porque en realidad es lo que nosotros vemos cotidianamente. ¿Bien? Pero el siguiente, ¿verdad? Que es, tenemos un ejercicio con porcentaje, pero ahora si se fijan, este ejercicio es distinto, ¿verdad? Porque este ejercicio hay que calcular el valor, en el otro ejercicio había que calcular el porcentaje, entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Bien? ¿No? Ahí. Veamos. Dice, a un empleado de una empresa se le cancela un sueldo base de 520.000. Ahí tenemos una entrada, ¿cierto? Que es el sueldo. Dice, ¿cuál es el líquido o el sueldo líquido del empleado? Si le dice que los descuentos legales son un 20%. ¿Vale? Por lo tanto, aquí pueden haber dos soluciones que son válidas. Miren, acá en el RP, perdón, en el EP, ahí, en el EP, entrada.
¿Cuál es la entrada que me están dando acá primero? El sueldo, ¿cierto? Que son los 520.000. ¿Qué más? El descuento, ¿verdad? Que recuerden que acá, más que descuento, vendría siendo el porcentaje, ¿verdad? Entonces aquí, porcentaje, que equivale a un 20 partido por 100 o 0,2, ¿cierto? Esas son las dos posibles alternativas. Y eso es todo. Recuerden que aquí no hablamos de mod, ¿cierto? Esto para nosotros es el mod. Entonces, eso no va en el polia. Salida. ¿Qué me piden entonces? El sueldo líquido, o yo le voy a poner en este caso líquido. ¿Bien? Ahí está. Aquí tenemos una posible solución que básicamente cuando nosotros explicamos esto, el tema de los porcentajes, ¿verdad? Habíamos dicho que básicamente lo que tenemos que hacer es siempre cuando me dan un porcentaje lo voy a tener que multiplicar por algo, ¿verdad? Y ahí voy a calcular un valor que va a representar a ese porcentaje. Por ejemplo, en el IP, lo primero que vamos a tener que hacer en un paso sería calcular ese descuento, a cuánto equivale, ¿vale? Por lo tanto, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente: 520.000 por 0.2 o 20 partido por 100. Y eso me va a dar algo, ¿cierto? ¿Cuánto es? ¿104? 104.000. Ese es el proceso. ¿Qué tengo que hacer después para poder calcular el sueldo líquido de un trabajador? Es restar, ¿cierto? Porque es el sueldo base menos los descuentos legales. Entonces sería ahí 520.000 menos 104.000. ¿Y eso cuánto me va a dar? 416.000. Eso es lo que me están pidiendo, el sueldo líquido, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente en el RP. Miren, y esto es importante. El RP, ¿en cuántos pasos lo tuvimos que hacer? En 2, ¿cierto? Por lo tanto, si lo hice en 2 pasos, vamos a tener que inventar una variable, la variable del descuento, ¿vale? Por ejemplo, primer paso, ¿qué fue lo que hicimos? Eso. 520.000, ¿qué es lo que es? Sueldo. ¿Y qué vamos a calcular aquí? Básicamente, el descuento, que sería sueldo por... Algunos ponen directamente aquí 0,2. ¿Bien? Eso lo vamos a considerar también como bueno. ¿Bien? Más adelante. Si alguien aquí puso porcentaje, también va a estar bueno. ¿Vale? Entonces ahí lo voy a dejar a criterio. ¿Bien? Por ejemplo aquí, una solución podría ser esa. ¿Bien? Y la otra solución que alguien pusiera ahí porcentaje. ¿Vale? Que más adelante va a ser 0,2 directo. ¿Vale? Entonces cualquiera de las dos alternativas es válida. ¿Bien? Luego, ¿qué tengo que calcular ahora? Líquido. Por lo tanto aquí ponemos líquido, ¿bien? Igual a, ¿y qué hicimos acá? Restamos, ¿cierto? Sería sueldo menos el descuento. Ahí está. ¿Bien? Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora en el MA, ¿cierto? Es simplemente corroborar. Descuento es igual a sueldo. ¿Tengo la variable sueldo acá? Sí. Estamos bien. Y eso me va a dar algo, ¿cierto? Luego, líquido. Como último proceso. Líquido. Es el último paso. ¿Está presente en la salida? Sí. Bien. ¿Y el líquido es igual al sueldo? ¿Lo tengo ya? Sí. Menos el descuento que fue calculado en el paso anterior, que era algo, ¿cierto? Que eran los 104.000, y eso me va a dar 416.000, ¿cierto? Y ahí ya tenemos, si se fijan, los 4 pasos, pero primero, ¿verdad? Es importante trabajarlo de esa manera. O sea, si ustedes lo manejan bien de esa forma, lo resuelven por pasos, porque eso es importante, porque en realidad lo que estamos construyendo en el RP, en algunos casos son algoritmos, son pasos a seguir, ¿vale? Entonces la idea
que vamos a hacer un pequeño receso y a la vuelta vamos a tomar el último ejercicio, que también son varios pasos que tenemos que hacer. Lo vamos a resolver matemáticamente y después lo vamos a trabajar con la metodología de Polya, ¿vale? Vamos a hacer un receso, son las 5 para las 10, a las 10:10 comenzamos, ¿vale? Mientras le pongo... Vamos a borrar ese. Y este ejercicio, si se fijan, acá está, dice lo siguiente. Acá dice el neto de una compra de un cliente en una distribuidora es de 800.000 pesos sin IVA. Aquí habla del IVA, ¿vale? El IVA vamos a suponer que es el 19%, ¿bien? Ahora, o el 18% si alguien lo hizo con 18%. Dice, ¿cuánto debe cancelar si a la compra se le agrega el IVA? Y sobre ese valor se efectúa un descuento del 7%, ¿vale? Entonces aquí hay dos formas de trabajarlo. Bien, hay una forma de trabajarlo que es restando los porcentajes y calcular directamente el valor a pagar, y la otra es ir haciéndolo paso a paso. Bien, por ejemplo, vamos a resolverlo matemáticamente primero y después lo vamos a trabajar con la metodología de Polya. Bien, dice lo siguiente. Entonces, matemáticamente sería el IVA o el porcentaje del IVA, que equivale al 19%, 19 partido por 100 o 0,19. Bien, ese es el porcentaje del IVA. El neto, que equivale a 800.000. Y hay un porcentaje de descuento, ¿cierto? Que es del 7%. PDES, que es el porcentaje de descuento, que equivale al 7 partido por 100 o 0,07, ¿verdad? Esa es la información que me están dando. Ahora, matemáticamente lo que tendríamos que hacer primero es calcular el IVA, porque me dice lo siguiente el ejercicio, dice cuánto debe cancelar si a la compra se le agrega el IVA. Entonces, ¿cómo le agregamos el IVA? Paso 1. Entonces, podría ser, calculamos el IVA, que el IVA podría ser 800 por 0,19. ¿Y eso cuánto da? 800 por 0,19, 152.000 pesos. ¿Vale? Ese vendría siendo, ¿qué cosa? El IVA. Luego, paso 2, ¿qué tendríamos que hacer? Agregar ese IVA, ¿sí o no? Que serían 800.000 más 152.000, y eso es valor con IVA, ¿cierto? Exacto. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? El descuento a ese valor. Exacto. Entonces serían 66.640. Perfecto. Ese vendría siendo, ¿qué cosa? El descuento. Y paso 4, ¿cuánto pago? Menos 66.640, ¿cierto? Y eso me da 85.000. ahí está. 666, ya. Número de la bestia. Ahora, eso es lo que realmente nosotros pagamos, ¿cierto? Pero para llegar a este resultado, ¿cierto? Tuvimos que hacer una serie de pasos a seguir. Y en el fondo eso es un algoritmo. ¿Bien? Primero, tuvimos que calcular el IVA. Segundo,
tuvimos que a ese IVA calculado sumarle al neto ese valor. Tercero, calcular un descuento. Y cuarto, aplicar el descuento a ese valor con IVA, ¿cierto? Ahora, dentro de las entradas que nosotros tenemos, ¿verdad? Acá están todas las entradas, ¿cierto? Miren, tenemos el porcentaje del IVA, tenemos el valor neto y tenemos el porcentaje de descuento. Esa es la entrada que nosotros nos están dando, ¿vale? Ahora, ¿cuál fue el plan para nosotros? Este es como el IP, ¿cierto? Aquí hicimos el IP, en realidad, ¿vale? Y posteriormente el RP es lo que nosotros después tenemos que ir tratando de poder llegar a esa cifra como fórmula. Bien, entonces vamos a hacer acá, aquí mismo lo vamos a hacer para que no nos perdamos. Aquí vamos a poner aquí LP, ¿vale? Entrada. Entonces le vamos a poner PIVA, P-IVA, que vale 0.19, el porcentaje de descuento, que vale 0.07, y el neto, que vale 800.000. ¿Qué me están pidiendo? Me fijo en el ejercicio. Dice el pago final, ¿cierto? Entonces la información o salida sería, puede ser pago o simplemente pago final, total a pagar, final, etcétera. ¿Bien? Entonces el IP, fíjense que aquí está el IP. Voy a poner aquí, IP, está aquí. Ese fue nuestro IP, nuestra solución, nuestra estrategia para llegar a la solución. ¿Bien? En el RP es donde nosotros tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Porque para llegar al pago final, ¿qué tuvimos que hacer? Calcular ciertas variables, ¿cierto? Tuvimos que calcular el IVA, tuvimos que calcular el valor con IVA, se tuvo que calcular un descuento y posteriormente aquí, ¿qué es lo que se calculó? Recién aquí se calculó, ¿qué cosa? El pago, ¿vale? Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer en el RP. Ahora, esta expresión que nosotros tenemos aquí arribita, que vendría siendo esta de aquí, los 800.000 que vendrían siendo para nosotros el neto, ¿cierto? Y el 0.19 le podemos poner P-IVA o simplemente el valor, 0.19, ¿vale? Vamos a dejarlo de las dos modalidades. Ustedes pueden escribir el porcentaje directo con palabras o el valor numérico, 0.19. De las dos maneras va a estar correcto. ¿Bien? Por lo tanto acá calculamos el IVA. ¿Bien? Esa variable es una variable interna y va a ser igual al neto, que son los 800.000 de acuerdo a esto de aquí, que sería neto por, y vuelvo a insistir acá, si ustedes ponen 0.19 está bien, si ustedes ponen P-IVA también está bien, ¿vale? ¿Qué calculamos después? El valor con IVA, ¿cierto? Le voy a poner aquí valor con IVA. Y el valor con IVA va a ser igual a ¿qué cosa? Al neto más esos 152.000 que corresponde al IVA, ¿cierto? Ahí. Valor con IVA entonces serían ese, ¿cierto? ¿Qué hicimos después? El descuento. Le vamos a poner aquí entonces descuento o simplemente desc. ¿Que es igual a qué cosa? Al valor con IVA ahora, me olvido del neto, ¿cierto? Sería valor con IVA por el porcentaje. Y aquí también, vuelvo a repetir aquí, ustedes pueden poner 0.07 o P-desc. ¿Bien? Yo le voy a poner 0.07. ¿Bien? Ahí está. Y finalmente llegamos al pago. ¿Bien?
Y en el pago serían valor con IVA menos descuento. Menos DESC. Bien, ahí está. Y ahí sería el RP. Si se fijan, algunas variables como numéricas las podemos considerar dentro de la fórmula, pero hay variables que pueden ir variando. En este caso, como es el neto y el... más que nada el neto, ¿cierto? Porque estos valores son constantes. Y en el MA es corroborar que esa variable aquí esté presente aquí, ¿cierto? Después que el valor con IVA esté calculado más arriba. O sea, tiene que haber una coherencia con todos los datos. Memoria, ¿cierto? Eso. Y ahí tendríamos la solución de ese ejercicio también del último ejercicio de la guía. ¿Vale?